Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, Juan. Bueno, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva revisión académica del Grupo de Interés en Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario. En esta ocasión, pues seguimos con nuestro módulo acerca de urgencias oncológicas. Vamos a estar hablando acerca del síndrome de hiperviscosidad. Y pues a cargo están Sara Villada, que es miembro de mesa, y Ana Sofía Jiménez, miembro activo del grupo de interés. Como tutor académico está el doctor Ronald Martín. De paso, aprovechamos para darle la bienvenida al doctor y agradecerle infinitamente por estar acompañándonos. Siempre es un gusto contar con nuevos tutores, sobre todo del nivel de los presidentes de nuestra universidad. Muchas gracias por estar acá, gracias por las personas que se conectaron y el micrófono es de ustedes, Avisa, adelante. Gracias, Juan. Mm, bueno, entonces vamos a empezar esta charla. Espérenme, oculto esto. Listo, entonces, en esta charla vamos a hablar del síndrome de hiperviscosidad, una urgencia silenciosa en medicina de urgencias. Bueno, esta es nuestra tabla de contenido. Vamos a hablar un poco sobre generalidades, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento, y lo vamos a enfocar todo con un hilo conductor que sería nuestro caso clínico. Bueno, para contextualizarnos un poco, vamos a hablar de la historia. La ley de Poiseuille, que habla sobre la viscosidad, se dio por primera vez en 1828. Luego, en 1932 a 1937, se dan las primeras asociaciones entre el aumento de la viscosidad sérica y el mieloma múltiple en algunos reportes de caso. Hasta 1944 es que se asocia también a la macroglobulinemia de Waldenström y en 1959 se empiezan a dar los primeros reportes del uso de la plasmaféresis para tratamiento del aumento de la viscosidad sérica. Finalmente, en 1965 es que se le da el nombre como tal de síndrome de hiperviscosidad al aumento de la viscosidad sérica por diferentes patologías. Listo, entonces, como les comenté, vamos a tener este caso como hilo conductor de toda la charla. Entonces, el caso dice así: paciente masculino de 65 años, quien ingresa al servicio de urgencias con cuadro consistente en fatiga, cefalea, visión borrosa y epistaxis intermitente desde hace 3 meses. Niega antecedentes, pues en general, y durante la revisión por sistemas, como la única hallazgo como que el paciente refiere es la aparición de nuevas masas en el cuello. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles serían sus diagnósticos sindromáticos en este caso en específico? Pero yo creo que yo inicialmente lo abordaría como un síndrome constitucional, pues digamos que ahí intentaría encajar la gran mayoría que tiene. Adicionalmente, digamos que podría uno también empezar a hablar, dependiendo de la ubicación de las masas, si es una ubicación que se relaciona con los ganglios linfáticos, podría también sospechar de un síndrome linfoproliferativo, pero pues en principio es un síndrome constitucional. Listo, muchas gracias, Juan. Mm, entonces, pues nosotras abstrajimos estos: cefalea con banderas rojas, síndrome de fatiga crónica, epistaxis crónica y amaurosis fugax, pues por las alteraciones visuales que tiene el paciente. Entonces, siguiendo ya con el caso, pues vamos a hablar como tal del síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad se define como un aumento de la viscosidad sanguínea que va a generar una alteración de la circulación microvascular y una hipoperfusión, y por lo tanto pues va a generar diferentes daños pues en todo el organismo, particularmente en órganos diana, como vamos a ver más adelante. El aumento de la viscosidad sanguínea, como vamos a ver en la fisiopatología, está muy relacionado ya sea con el aumento de las células sanguíneas o con el aumento de las proteínas circulantes que vamos a tener. Como principales factores de riesgo, pues el más reconocido y el que está más presente en la literatura va a ser la macroglobulinemia de Waldenström. Esta es una patología en la cual los pacientes, más o menos el 30% pues, de estos pacientes con este diagnóstico, pues van a presentar un síndrome de hiperviscosidad.
siendo principalmente pues la forma en la que debutan con esta enfermedad. Además, pues tienen que recordar que los diferentes tipos de mieloma, por el aumento de las proteínas, particularmente los anticuerpos circundantes, pues van a ser partícipes pues de la conformación de este síndrome. Y además otros factores de riesgo pues que también se han descrito son las enfermedades de cadenas ligeras, algunas enfermedades reumatoideas como la L. Sjögren, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso. También podemos identificar la crioglobulinemia y además la diabetes y el VIH, sobre todo pues cuando tenemos una hiperproducción de IgG pues circundante. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta y sospechen esta patología que no es tan común, pero pues la sospechen en pacientes con esta etiología. Entonces, ya hablando un poco de la fisiopatología, vamos a hablar de la viscosidad como tal. La viscosidad va a ser la resistencia a la fricción que está, perdón, la resistencia a la fricción o el espesor como tal de la sangre. Esto está muy basado en el estrés de las láminas de las paredes y como recordamos de nuestras clases de fisiología, pues el flujo sanguíneo va a ser laminar. Esto quiere decir que las células que fluyen como tal en el pues, líquido sanguíneo pues van a tener más rozamiento con las paredes del endotelio que las que están fluyendo, por así decirlo, en el centro, por lo cual pues el flujo se va a ver como de esta forma como anillado. En los vasos pequeños pues usualmente la viscosidad es menor y la resistencia como tal pues va a ser menor porque solo hay una célula pasando como tal. Igual esto también depende de diferentes factores como lo es la facilidad que tengan las diferentes células a, pues a deformarse. Como tal, sabemos que las células sanguíneas de la línea roja pues van a ser más propensas a deformarse que las células pues de la línea blanca como tal. Por lo cual pues esto está muy relacionado con la fisiopatología pues de este síndrome. Es importante que recordemos que pues la viscosidad como tal fue descrita por esta ley, la ley de Poisson, en la cual pues nos otorga esta fórmula pues calculando las diferentes velocidades pues que tenían estas láminas por el área y pues teniendo en cuenta diferentes parámetros. En esta ecuación pues vamos a tener que la velocidad de flujo va a ser igual a pi por las alteraciones de las diferentes presiones en que tenemos a los diferentes extremos del vaso como tal, el radio que está elevado a 4, todo esto dividido entre 8 por la viscosidad como tal de cada pues, fluido que estemos usando en esta ecuación. Y esto pues es súper importante porque cada fluido va a tener diferente viscosidad. La sangre como tal, pues el plasma sanguíneo como tal, pues va a tener una viscosidad más o menos de 1,5 centipoises, que es la medida en la cual se mide. Esto pues es basado en una ley de Newton, pues que no es tan importante que lo sepamos en este momento. Pero cuando la viscosidad pues sube a más de 3 pues es lo que ya vamos a llamar como el síndrome como tal de hiperviscosidad. Entonces, aquí quiero resaltar que el hematocrito, como les comentaba, las células, la celularidad, además de las proteínas, pues va a ser la principal variable, perdón, que va a aumentar como tal la viscosidad de la sangre, como vemos en esta diapositiva de acá, en esta gráfica. Listo. Entonces, como tal, ya hablando de la condición de hiperviscosidad, vamos a tener que un aumento de la viscosidad va a generar un flujo sanguíneo lento por todo lo que les comentaba sobre la ley de Poisson. Además, este flujo lento pues puede generar un daño de las células endoteliales porque aumenta la fuerza, las fuerzas de rozamiento como tal y puede generar una activación de diferentes células que vamos a ver más adelante. Esto, pues asimismo, puede generar una alteración de la perfusión microvascular, generando así hipoxia tisular, hemorragias y como tal toda una cascada de daño tisular. Y pues la alteración de diferentes células endoteliales y aumento pues de diferentes cascadas puede generar también una alteración de la agregación plaquetaria, ya sea hacia un aumento o hacia una disminución. Entonces, como les comentaba, pues esto se basa principalmente en aumento de las proteínas y aumento de las células. En cuanto al aumento de las proteínas, pues las más descritas son un aumento de la producción de diferentes inmunoglobulinas, principalmente la IgM, IgA,
ya como vemos en este gráfico, por su tamaño. La IgM es un pentámero, por lo tal, pues tiene un tamaño muy grande, por así decirlo, y la IgA pues, pues tiene diferentes cargas que permiten que haya una interacción entre diferentes tipos de inmunoglobulinas, lo cual aumenta la viscosidad como tal. En cuanto a las proteínas, es importante tener en cuenta que las proteínas como tal, que son globulares, pues no van a aumentar tanto pues la viscosidad sanguínea como si lo van a hacer las que son longitudinales o helicoidales, sobre todo por su conformación y su adaptación en el espacio. Entonces, además de las proteínas, vamos a tener que esto es lo que va a pasar en los diferentes síndromes que ya les comentamos, como el de Waldenström, y pues también se pueden aumentar en terapias anti-CD20 como el rituximab, ¿listo? Y las células, pues ya todos lo sabemos, puede haber una eritrocitosis, leucocitosis o una trombocitosis. Aquí simplemente les dejamos una tabla para que relacionen cuáles son los componentes que se pueden ver aumentados en diferentes tipos, pues, o patologías. Ya tenemos las proteínas monoclonales, policlonales, monoclonales, incluyendo las microglobulinemias, el brote de IgM por rituximab, como les comenté en la anterior diapositiva, los mielomas, las crioglobulinemias. Y policlonales, pues, están muy relacionados con el síndrome de Sjögren, infusiones sobre todo en recién nacidos, de inmunoglobulinas, enfermedades de inmunoglobulinas G4, infección del VIH, como les comenté, y en sangre completa, pues ya están policitemias, enfermedades cardíacas cianosantes, anemia de células falciformes, principalmente por la alteración de la deformabilidad de las paredes, pues de los glóbulos rojos. Y en cuanto a los glóbulos rojos, pues diferentes tipos de leucemias. Bueno, volviendo al caso clínico que les comentamos al inicio, al examen físico encontramos al paciente con una frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto, una fosa nasal con restos hemorrágicos, linfadenopatías generalizadas de predominio infraclavicular, una esplenomegalia palpable y al fondo de ojos se encontró un engrosamiento de la vena retiniana. Eso les hace cambiar como los diagnósticos que pensaron en un primer momento. Sí, esa fue una de nuestras sospechas también. Si quieres, dale. Y bueno, estas son otras preguntas. Si pensarían en alguna otra etiología en un paciente que tuviera adenomegalias, ¿qué etiologías pensarían con el paciente ya que tiene una esplenomegalia? ¿Y cuáles serían las ayudas diagnósticas a los paraclínicos de elección que le realizarían a este paciente? Pues me hace pensar también en patologías autoinmunes, patologías infecciosas. Y la esplenomegalia como tal, como qué diagnósticos diferenciales pensarían en un paciente con esplenomegalia. Bueno, por el chat dicen que patologías infecciosas, pensar en tuberculosis o en encapsulados. Muy bien. Ujú. ¿Alguna otra condición les haría pensar en esplenomegalia? Malaria. Ok. ¿Alguna otra? Bueno, esplenomegalia también la podemos ver, por ejemplo,
alteraciones de la circulación hepática, por ejemplo, alteraciones cardíacas, bueno, etcétera, aparte de todas las que ya comentaron. ¿Tendría alguna otra sospecha diagnóstica, aparte de un síndrome linfoproliferativo? ¿Y qué ayudas diagnósticas pedirían a un paciente con esta clínica? Ok, primero un hemograma, LH. ¿Pedirían alguna imagen? Pues con las adenomegalias pediría como un TAC. Ok, listo. También dicen que un extendido de sangre periférica. Listo, perfecto. Entonces, hablando de la clínica como tal que tenemos en un síndrome de hiperviscosidad sanguínea, pues vamos a tener que lo más importante que se lleven de esta charla es esta triada. La triada, pues, clínica, pues, que está más presente en este síndrome, pues van a ser los sangrados. Ya vamos a ver qué tipo de sangrado como tal, las alteraciones visuales y los diferentes signos neurológicos. Además, por toda la fisiopatología y el daño de microvascular, pues vamos a tener daño al órgano diana. Entonces, en cuanto a las hemorragias, pues vamos a tener hemorragias de mucosas principalmente, aunque pues también podemos tener pues en otras partes, pues en otros sistemas. Entonces, principalmente pues vamos a tener epistaxis bilateral. Usualmente son pacientes que son reconsultantes, que han tenido diferentes cauterizaciones, por ejemplo, pero que no resuelven como tal el sangrado. Sangrado gingival, gastrointestinal y retinal. Y esto es porque usualmente en la hiperviscosidad pues se van a afectar venas que se expresan en la superficie, pues por lo tal pues los sangrados usualmente vienen de la nariz, el estómago, la retina, el lumen gastrointestinal o incluso pues el cerebro. Dentro de las alteraciones visuales, pues vamos a tener la hemorragia. Es importante que sepan que esta hemorragia, pues, ocular puede ser bilateral o pues se puede presentar una trombosis, pues, muy relacionada con la fisiopatología y papiledema, visión borrosa. En cuanto al neurológico, usualmente los pacientes pues llegan con somnolencia, coma, pueden tener hemorragias cerebrales, convulsiones, ataxias, pero también pueden presentar alteraciones de la sensibilidad o incluso alteraciones vestibulares y presentar tinnitus. En cuanto a lo cardíaco, pues estos pacientes se pueden presentar con una falla cardíaca principalmente congestiva o incluso un infarto cardíaco, pues muy relacionado pues con las alteraciones de la circulación coronaria. En cuanto a pulmonar, pues vamos a tener que los pacientes presentan disnea, hipoxia, hemorragias alveolares difusas que los podemos encontrar pues como alteraciones en la radiografía y en el TAC de tórax y alteraciones en el sistema vascular van a presentar isquemia de miembros inferiores y que puede llegar incluso hasta necrosis o trombosis venosas y particularmente trombosis arteriales que son un poco más raras como tal o el priapismo. Y como tal en el examen físico, pues estos pacientes, pues es muy importante hacerles el fondo de ojo porque pueden tener hemorragias reticulares, principalmente de la vena central, exudados, microneurismas, papiledema y uno de los signos patognomónicos es el que llaman como el de salchicha y vamos a ver como estrechamientos como tal de las diferentes venas, que es el que vimos en el caso anterior esta imagen, vean cómo se hacen estrechamientos en las diferentes, pues, ramas dentro de del fondo de ojo. Bueno, bueno, entonces, en cuanto al, siguiendo con el caso clínico, pues vamos a tener que estos fueron los datos, pues, que extrajimos de la historia clínica del paciente, unos leucos de 5.000, neutros de 3.000, linfocitos de 300, una hemoglobina de 8,6 y un hematocrito de 56, una creatinina de 3,2, reactantes de fase aguda elevados, proteínas totales de 7,6, una albúmina de 2,9 y posteriormente al paciente le hacen una electroforesis de proteínas que tiene un pico monoclonal alto.
En el reporte de las radiografías, pues son estas que tenemos acá y tiene lesiones de saca bocado. Entonces, teniendo en cuenta estos paraclínicos, ¿qué es lo que más les llama a la atención como tal del hemograma? Tienes el micrófono apagado. ¿No les llama la atención, por ejemplo, el hematocrito? Sí, es como si estuviera muy concentrado, pero está anémico y pues también tiene los reactantes de fase aguda elevados. eh, y no estoy segura, no recuerdo muy bien los valores de la albúmina, pero está como en hipoalbuminemia. Ujú. Exacto. Como tal, el hematocrito está elevado. Usualmente, pues lo tomamos como valores entre 38 y 42, dependiendo, pues, si estamos hablando de una mujer o de un hombre. Pero sí, pues tenemos un hematocrito muy elevado, que ya vamos a ver, pues, que es uno de los pilares del diagnóstico como tal de la viscosidad sanguínea. Em, pues aparte de las radiografías, tiene estas lesiones en sacabocado, que vamos a ver que son muy características de la patología que al final tenía este paciente. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que la sospecha va a ser muy alta en cualquier paciente que tenga antecedentes de síndromes mieloproliferativos, síndromes de inmunodeficiencias adquiridas, enfermedades autoinmunes u otras enfermedades como la diabetes, y que además presente la triada clásica que acabo de mencionar, Sara, de alteraciones visuales, alteraciones neurológicas y hemorragias. Entonces, también es importante tener en cuenta que no va a haber como una prueba diagnóstica 100% certera para el síndrome, sino que se basa más bien en un diagnóstico clínico. Entonces, bueno, igual vamos a ver varios paraclínicos. Es en el hemograma vamos a encontrar el hematocrito elevado. eh, Se presenta en la mayoría de los pacientes. La leucocitosis va a estar en pacientes que tengan sobre todo antecedentes de trastornos mieloproliferativos, como en los casos de policitemia vera, es muy frecuente encontrar esa leucocitosis. Y también se va a presentar la anemia, sobre todo en pacientes cuyo estadio de la enfermedad que está causando el síndrome de hiperviscosidad ya esté muy avanzado. En el panel de coagulación vamos a encontrar los tiempos de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial prolongados, el dímero D elevado y la disminución del fibrinógeno, pues también asociado a esta hiperviscosidad que está presentando el paciente. La viscosidad sérica es otro de los pilares muy importantes para el diagnóstico y en realidad es una medida un poco difícil de medir. No se calcula como tal la viscosidad sérica, sino la viscosidad sérica relativa con una herramienta que es el viscosímetro que pues va a comparar como el tiempo que tarda algún líquido en fluir a través de un pequeño tubo y pues lo va a comparar con el agua. El valor normal va a estar siempre entre 1,4 a 1,8 centipoises. Y ya cuando este valor es mayor a 4 centipoises, pues vamos a ver cómo que se confirma el síndrome de hiperviscosidad. Por lo general, los pacientes con viscosidad sérica menor a 3 no tienen síntomas, pero cuando este valor ya sube por encima de los 10 centipoises, es muy probable que el paciente ya tenga síntomas, uno, muy específicos y dos, ya esté en riesgo de complicaciones severas. En cuanto a los electrolitos, por lo general estos pacientes también tienen hipercalcemia e hiponatremia y las inmunoglobulinas, como lo mencionó Sara, es muy común que estén alteradas en estos pacientes. Cuando estos niveles están entre 5 a 8, los pacientes por lo general ya están teniendo síntomas, los clásicos. Por debajo de estos valores es muy raro que se presenten síntomas y ya por encima de los 8 nuevamente es muy común que el paciente ya esté manifestando complicaciones por el síndrome.
Además, asociado a esto, en el frotis de sangre periférica vamos a ver la formación del fenómeno de Rayleigh, que es esta agregación de los glóbulos rojos como en forma de pila de monedas o de columnas y que está asociado también a esa sobreproducción de inmunoglobulinas que hace que se apilen de esta forma los glóbulos rojos. ¿Vale? Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que si el paciente tiene síntomas altamente específicos, se le deben medir de inmediato los niveles de inmunoglobulinas y la viscosidad, y se debe iniciar de inmediato la plasmaféresis sin necesidad de esperar los resultados, pues porque es una emergencia oncológica. Entonces se debe hacer el procedimiento hasta encontrar la resolución de los síntomas y por lo general se necesitan de 1 a 3 procedimientos para conseguirlo, aunque se pueden hacer hasta 4 o 5 veces. Posteriormente se va a iniciar la terapia para reducir los niveles de proteínas, que a lo que se refiere esto es como a tratar la causa subyacente. Por ejemplo, la quimioterapia es una de las cosas que más se utilizan con este fin. Si el paciente sí tiene síntomas, pero no está en riesgo de complicaciones irreversibles, entonces sí se va a medir la viscosidad, además de los paraclínicos que les acabo de mencionar. Y bueno, si la viscosidad es mayor a 4 centipoises, se le va a iniciar la plasmaféresis de forma inmediata. Pero si es menor, se va a iniciar es la terapia para reducir los niveles de proteínas, es decir, tratar la causa subyacente del paciente. Y pues ya si es asintomático, no requiere ninguna terapia. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la plasmaféresis, esto es una terapia extracorpórea, entonces tiene varios tipos. La plasmaféresis no selectiva utiliza la técnica de intercambio de plasma. Y bueno, lo que se va a hacer es eliminar un volumen de plasma deseado y reemplazarlo con el mismo volumen de una solución de reemplazo. Tiene más riesgos que otras modalidades, pero es muy útil y sobre todo es la que más se suele usar en el síndrome de hiperviscosidad. Está también la plasmaféresis semiselectiva que usa dos técnicas, la de filtración, la de doble filtro y la reaféresis. En la de doble filtro, el plasma pasa a través de un filtro secundario y se va a tratar de forma semiselectiva, entonces va a como impedir el paso de aquellos patógenos o moléculas que tengan un peso molecular mayor a 15 kilodaltons. Y la reaféresis básicamente hace lo mismo, pero esta impide el paso de las moléculas que tengan un peso molecular mayor a 60 kilodaltons. Por último está la plasmaféresis selectiva, perdón, que lo que se hace es que elimina por completo los patógenos. Y bueno, estas dos últimas básicamente lo que van a hacer es una especie de purificación del plasma para que no sea necesario como hacer el reemplazo. Dale. Entonces vamos a ver que hay como dos formas de hacer la plasmaféresis, una es por centrifugación y la otra es por filtración. En la plasmaféresis por centrifugación se usa una centrífuga que lo que hace es separar los componentes de la sangre según su densidad. Entonces lo que va a hacer es que va a enviar las células, como los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, hacia los extremos. Mientras que el plasma, como es más denso, se va a quedar en el centro y pues se va a poder extraer con facilidad. Esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, lo que se suele usar es un acceso venoso periférico y pues también tiene algunas desventajas. Entonces, digamos, esta requiere de un tiempo como extenso para su realización de entre 5 a 6 horas. Tiene mayores riesgos de causar trombocitopenia y requiere de máquinas como muy especializadas y que a veces no son fáciles o accesibles. Dale. Y por la otra parte está la plasmaféresis por filtración, que lo que hace es que la sangre va a pasar por un filtro que tiene entre 0,3 a 0,6 micrones. Entonces, pues eso va a impedir como la salida de los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos, pero va a permitir la salida del plasma, pues junto con las globulinas, principalmente, que es lo que nos interesa en este caso
pues que salga. Tiene también algunas ventajas, por ejemplo, requiere de un menor tiempo para su realización. En este se pueden intercambiar hasta 2 litros de plasma en una hora, hora y media, entonces pues es mucho más rápido que la plasmaféresis por centrifugación. También se hace con las máquinas de hemodiálisis, entonces pues van a estar como el procedimiento a cargo de un nefrólogo y bueno, también a comparación de la plasmaféresis por centrifugación, tiene mucho menor riesgo de causar trombocitopenia. Entonces, pues es la que se suele preferir. Bueno, aquí les queríamos mostrar cómo que hay guías para el uso de la plasmaféresis en la práctica clínica. Entonces, por ejemplo, estas son una de las tablas, está la de hiperviscosidad en hipergamaglobulinemia. Y pues esto es muy chévere porque hay como varias indicaciones para diferentes patologías. Entonces, pues dice como qué tipo de plasmaféresis sería la ideal para realizar en estos pacientes. Y sobre todo, pues nos indica también como el volumen de plasma que se va a tratar o a reponer, la frecuencia con la que se debe realizar y el fluido que se debería de reponer también. La de abajo es de mieloma múltiple y ya. Bueno, y las complicaciones, pues va a ser muy importante también como tenerlas en cuenta porque algunas van a estar relacionadas con los accesos vasculares. Por ejemplo, la plasmaféresis por filtración se suele realizar es con un catéter venoso central y no uno periférico, entonces pues eso también está asociado a un mayor riesgo de complicaciones, complicaciones hemodinámicas, anormalidades en la coagulación y reacciones alérgicas. Bueno, también pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas e incluso la muerte. Debemos tener algunas consideraciones en cuenta y pues para empezar lo que les dije del acceso, que va a cambiar según si sea por centrifugación o por filtración. La anticoagulación que se debe dar siempre, parinas de bajo o alto peso molecular y el volumen de plasma, que bueno, el volumen de plasma que se va a determinar va a ser con esta fórmula que tiene en cuenta el peso corporal en kilogramos por la constante de 0,065 por 1 menos el hematocrito. Eso nos va a dar normalmente un volumen de entre 1 a 1,5 litros que se debería de reemplazar y normalmente se pueden hacer hasta 4 a 5 sesiones por día, pero idealmente se hacen hasta que se consiga la resolución de los síntomas. Con la primera sesión de plasmaféresis, por lo general ya se consigue una reducción del volumen y de los síntomas muy eficiente. Y bueno, les había mencionado también que cómo se puede usar la transfusión en pacientes que su viscosidad sérica sea menor a 4 idealmente las quimioterapias porque nos van a ayudar también a disminuir la producción de inmunoglobulinas y también a reducir su agregación, que es básicamente lo que está causando sobre todo la hiperviscosidad. Bueno, este es un diagrama como para que lo tengan en cuenta que hicimos nosotras. Entonces, a cualquier paciente que se nos presente con alteraciones neurológicas, alteraciones visuales y hemorragias en las mucosas, ese va a ser un paciente con un riesgo alto de síndrome de hiperviscosidad y de presentar complicaciones asociadas. Entonces, a esos pacientes les debemos iniciar la plasmaféresis de forma inmediata hasta conseguir la resolución de los síntomas y pues no va a ser necesario esperar los resultados de los paraclínicos. Bueno, por otro lado, si además este paciente se nos presenta con antecedentes de los síndromes que ya les hemos mencionado anteriormente, pues va a ser un paciente en el que vamos a tener una alta sospecha de síndrome de hiperviscosidad y le vamos a tomar paraclínicos. Entonces, esos paraclínicos son los que les mencioné hace poco, el hemograma, en el que puede haber el hematocrito elevado, la leucocitosis y la anemia, el análisis de las inmunoglobulinas, que van a ser sobre todo IgG o IgM elevados, el frotis de sangre periférica, que nos va a mostrar el fenómeno de Roux, y el panel metabólico en el que vamos a poder encontrar diferentes alteraciones.
Además, le vamos a medir la viscosidad sérica, que es muy importante. Si esta es menor a 4, vamos a tratar primero la causa subyacente con el fin de reducir los niveles de proteínas. Pero si la viscosidad sérica es mayor a 4 centipoises, entonces vamos a confirmar un síndrome de hiperviscosidad y vamos a iniciar la plasmaféresis de forma urgente hasta conseguir la resolución de los síntomas en el paciente y se pueden necesitar entre 1 a 3 veces, incluso hasta 5 en escenarios pues muy drásticos. Listo, entonces esto es todo por la charla que les teníamos el día de hoy. Mm, no sé, doctor, si quiera decir algo antes de las preguntas que han dejado en el chat. Sí, muchas gracias. Buenas noches para todos. Quiero primero que todo felicitarlas a Sara y a Ana, muy juiciosas con la revisión del tema y unos puntos importantes para todos ustedes que están ahí como amantes de esta especialidad de emergencias. Y con respecto al tema, yo quiero ahondar en unos puntos. El primero es que para la casa, unos mensajes para llevar a la casa es uno, siempre sospechar la patología del síndrome de hiperviscosidad en esos pacientes que tienen neoplasias como el mieloma múltiple o que tienen enfermedades infecciosas crónicas con una inmunidad caída por el piso como el VIH, sospechar síndrome de hiperviscosidad. Y son simplemente laboratorios muy fáciles como el hemograma eh, con un hematocrito elevado, sospéchelo. Entonces, una trombosis arterial o venosa inexplicable en un paciente que no tiene alteraciones, pues es un paciente candidato a uno empezar estudios adicionales para síndrome de hiperviscosidad. Sé que hay maneras para medir la viscosidad de manera directa, pero tenemos para clínicos de manera indirecta para medir esta viscosidad, como el hematocrito, los tiempos de coagulación, el dímero D. Entonces, cuando uno sospecha esa enfermedad en urgencias no se nos puede escapar y ya después lo único que podemos hacer es que llamar al nefrólogo, decirle necesitamos plasmaféresis, subirlo a UCI, porque allá en urgencias pues uno no se va a poner a pedir niveles de inmunoglobulina. Es básicamente eso y les agradezco a Dana y a Sara por el tema y por la exposición. Las felicito. Muchas gracias, doctor. Y aquí en el chat tenemos dos preguntas, creo. Primero, ¿qué evidencia o plausibilidad tiene el uso de terapias de reanimación hídricas agresivas para disminuir la viscosidad como medida emergente? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, evidencia en este momento, no les tendría acá cuál es la guía o el artículo, pero obviamente uno inicialmente sí inicia con reanimación hídrica, pero primero como todo en medicina es basado en la evidencia, tú no puedes meter líquidos de una manera irracional, entonces para eso está el ultrasonido, medir cómo está la vena cava, cómo está el estado de hidratación, el gasto urinario y ahí sí definir la esta. Pero obviamente estos pacientes sí hay que reanimar de manera, digamos que adecuada, porque se tratamos de un paciente que está, digamos que en este caso uno podría manejarlo como esos pacientes con síndrome de anemias de células falciformes en los que tenemos que tener un adecuado gasto urinario. Les quedo viendo la evidencia y las busco y se las envío. Gracias, doctor. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tanto influye el factor tiempo en estos casos, teniendo en cuenta que las terapias de por sí son demoradas y pueden no estar ampliamente disponibles? Recuerden que estos pacientes siempre que uno sospecha de síndrome de hiperviscosidad y que en algún caso, por ejemplo, que tengan una trombosis arterial, lo que uno hace es subirlos a UCI, manejarles la hidratación, el dolor y llevarlos a plasmaféresis lo más pronto posible. Mm, depende en el hospital que estés, pero pues si estás en un tercer, cuarto nivel, lo que se hace es pasarlos a nefrología y nefrología les hace la plasmaféresis de manera prioritaria.
Muchas gracias, doctor. Por el momento no hay más preguntas. Mm, Entonces yo creo que con eso damos por finalizada la charla. Buenas noches para todos. Bueno, muchas gracias a todos.